Ahora están viendo grande, chicos. Hola. Ya. Entonces, la anterior clase hablamos sobre los principios fundamentales para pelear correctamente y como era un tema bastante largo, lo hemos dividido en dos partes, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte de este mismo tema. Y la anterior clase, para recordar un poquito, dijimos que existían 7 principios fundamentales para pelear correctamente un unión. Y desarrollamos lo que era el desgaste económico, la resistencia y la retención. Ahora nos toca ver estos otros 4 principios fundamentales, el cuarto sería rigidez estructural, el quinto extensión o límites y tipos de la terminación cervical. Vamos a hablar sobre ejes de inserción de las prótesis y finalmente sobre la protección de la preparación. Y les decía que estos 7 principios, como son fundamentales, entonces están en correlación siempre uno con otro, de arriba abajo, de abajo arriba. Y por lo tanto son las siete primeras cosas, por eso se llama principios, lo primero que tú tienes que hacer y tomar en cuenta durante tu preparación de tu unión. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta, que es en la que nos hemos quedado, y vamos a hablar sobre la rigidez estructural. Cuando decimos rigidez estructural, estamos hablando, como pueden ver aquí, hay diferentes tipos de coronas dentarias. Aquí dice acrílico, porcelana, circonio, metal porcelana. Cuando se dice rigidez estructural, rígido, ¿qué quiere decir? Duro. ¿Quién? La estructura. En nuestro caso, ¿de quién estamos hablando? De la corona protésica. Así que en el examen, cuando ustedes coloquen corona, me van a especificar si están hablando de la corona dentaria o están hablando de la corona protésica. Porque hemos dicho que, si bien es la misma palabra, pero son dos cosas completamente diferentes. Así que estoy recalcándoles que en el examen, siempre que ustedes estén respondiendo corona, tienen que especificar si es la protésica o la dentaria, porque va a variar, si no, el resultado de la respuesta. Entonces, el cuarto principio fundamental es la rigidez estructural, rígido, duro, sólido, ¿quién? La corona protésica. A eso estamos haciendo referencia. ¿Y por qué es importante que nuestras coronas protésicas tengan rigidez estructural? Si se acuerdan, cuando hablamos del desgaste económico en la anterior clase, hablamos de que cada material tenía un espesor adecuado, o sea, una rigidez estructural adecuada. En cuanto al metal, dijimos que iba desde 0,5 a 1. El acrílico o los plásticos eran 1 milímetro y los vidrios, que son los tercer tipo de materiales que utilizamos para hacer coronas, pues su rigidez estructural de una corona de porcelana va a ser 2 milímetros. Entonces, está en relación tanto con el desgaste económico, como pueden ver, que si tú desgastas mucha o poca cantidad, entonces estás afectando. Si desgastas mucha cantidad de tejido dentario, entonces obviamente la pieza se hace más pequeña, más chiquita, por lo tanto vas a afectar a la retención, vas a afectar a la resistencia. Y si desgastas muy poco material y no le das rigidez estructural, o sea, las coronas no van a resistir. A eso es lo que se refiere. ¿A qué no van a resistir? A la acción de las fuerzas masticatorias. Porque en vez de haber colocado, por decirles, el vidrio, que es 2 milímetros, tú colocas 1 milímetro o menos de 2, ¿qué va a pasar? No tiene rigidez estructural tu corona protésica, por lo tanto, esta corona se va a romper, se va a fracturar, se va a deformar, se va a perforar. Si es metal, se va a perforar, se puede deformar. Entonces, es tan importante que nosotros tomemos en cuenta
esta rigidez estructural que tiene que tener la corona protésica. ¿Y de qué va a depender? Del desgaste que tú haces y del tipo de corona que vas a hacer, ¿verdad? Corona metálica. Entonces voy a hacer una corona metálica, tengo que darle rigidez estructural hasta mi corona protésica. Entonces yo voy a desgastar desde 0,5 hasta 1 minuto. Y le estoy dando rigidez estructural. Por lo tanto, este espacio que nosotros vamos a crear cuando tallamos para el espesor de la corona protésica, ¿sí? Tiene que ser suficiente. El espesor suficiente, como ven en azul, es la corona protésica. Tiene que tener un espesor suficiente del material restaurador. Uses metal, uses plástico o uses porcelana para que resista a la acción de las fuerzas masticatorias que van a hacer sobre ti. A eso se refiere con rigidez estructural. Y ahora, cuando nosotros vamos a tallar una pieza dentaria, el tallado debe proyectar de modo que el grosor, estamos hablando del grosor del material, pueda resistir a las fuerzas oclusales, ¿no? Nuestro tallado, por eso, cuando desgastamos 1 milímetro mesial, 1 milímetro mesial, 1 milímetro, todo es 1 milímetro. ¿Por qué? Porque tiene que tener solidez, rigidez estructural la corona a nivel de todas las caras. Entonces, si haces metal, 0,5, plástico, vidrios, todos. Entonces, no es difícil encontrar la solidez o rigidez estructural. Y aquí les muestro una diapositiva donde están A, B y C, donde una vez que hemos tallado el espacio interoclusal entre oclusal de inferior y oclusal de abajo, obviamente va a crear un espacio, ¿verdad? El espacio interoclusal principalmente. Si es insuficiente, si es poco, entonces debilita a la restauración. El tallado debe reproducir los planos de las superficies dentarias. Si nosotros tallamos, por eso es que yo les dije, el error más frecuente que se comete durante el inicio en las preparaciones es que o desgastamos mucha cantidad de tejido o las hacemos planas las preparaciones, ¿no? Y no mantenemos, como pueden ver aquí en la figura número 1, donde se ha respetado la forma de las cúspides dentarias. Al respetarse esta forma cuspidea, ya que unas superficies son más salientes, otras son más entrantes, entonces, al mantener su misma anatomía, tú vas a lograr que el grosor sea igual en toda la superficie de la pieza dental. Pero si tú tallas, como en este ejemplo, el muñón tiene una buena altura, pero oclusal está completamente plano. Y si ustedes pueden ver el espacio, miren, entre el diente opuesto y el muñón, y aquí la corona estaría representada con amarillo. Miren aquí, con la masticación habría un desgaste de la corona se puede perforar, se va a fracturar, el metal se puede distorsionar y obviamente nos va a llevar al fracaso. Y si tallamos, y para tratar de darle a este nivel en 1 milímetro, como en la figura C, vamos a desgastar mayor cantidad de tejido, pero ya también el muñón va a ser pequeño. Por eso es tan importante que tú talles manteniendo la configuración geométrica que tienen las piezas dentales. Entonces, la rigidez estructural se consigue o va a depender del tipo de corona que vas a hacer, del material que vas a utilizar, ¿Y qué consecuencias trae si tú no logras rigidez estructural? Pues que las carillas se salen, se fracturan, las coronas protésicas se fracturan, se perforan, se deforman, se salen las carillas externas, ¿no? No estamos hablando del muñón aquí, ¿no? Porque justamente he empezado diciéndoles que cuando hablamos de rigidez estructural
rígido, duro, sólido. ¿Quién? La corona protésica. Y esta corona protésica, para tener rigidez estructural, tiene que tener un grosor, una espesura adecuada para el material de la que se la va a hacer. O la haces metal, o la haces plástico, o la haces vidrio. No tienes otra opción más de material. Y los grosores se deben respetar para tener rigidez estructural. Por lo tanto, este cuarto principio fundamental no es complicado de lograr, porque tú sabes qué corona vas a hacer, de qué material vas a hacer y cuál es la cantidad de desgaste que requiere. Porque cada material, hemos dicho, que tiene ventajas, desventajas y cualidades. Por eso es que respetamos este desgaste apropiado para cada material y tiene un grosor. Y se debe respetar el grosor. Con ese espesor suficiente de material restaurado, tú eres capaz de darle una rigidez estructural y vean que está dentro de los 7 principios fundamentales. Porque si tu corona no tiene este espesor, este grosor suficiente, pues se fractura, se rompe, se perfora, se deforma, se salen las carillas estéticas. Entonces, muy importante tomar en cuenta este cuarto principio fundamental. Pasamos al quinto principio, donde aquí hablamos, y miren, aquí también he puesto en rojo, ojo, porque hablar de extensión, límites y tipos de terminación cervical en prótesis fija es fundamental. Fundamental porque hemos dicho que la terminación cervical es la parte crítica de una preparación. ¿Por qué es la parte crítica de una preparación? Primero porque la extensión, porque la terminación cervical tiene que ser nítida y clara para que el protesista pueda ver, sellar herméticamente entre el muñón y la corona protésica, lo cual va a evitar, porque es el único lugar abierto, y es el único lugar por donde podemos fracasar. Entonces necesitamos que las terminaciones cervicales sean bien definidas, claras, bien preparadas para que tengas éxito. Aparte de que una buena terminación cervical te va a dar estética. Es la única forma de lograr trabajos completamente estéticos cuando tú sabes manejar muy bien todos estos términos que estamos hablando aquí. Terminación, extensión, tipos de terminación cervical. Entonces, por estética, es muy importante que tú conozcas muy bien sobre estos 3 elementos fundamentales donde estamos hablando de la terminación cervical. Vamos a empezar entonces con la palabra terminación cervical. ¿Ya? Como pueden ver, vamos a hablar qué es terminación cervical, qué tipos de terminación cervical tenemos y qué extensión o límites de la terminación cervical hay. Si bien todas están en cervical, por eso todas terminan, terminación cervical, extensión de la terminación, tipo de la terminación cervical, todo porque estamos hablando de la parte cervical. Hemos dicho que la terminación cervical es donde termina tu preparación. ¿Y dónde debe terminar tu preparación? En cervical. Entonces, eso es terminación cervical, donde termina tu preparación. ¿Y dónde va a terminar tu preparación? Va a terminar en cervical. Ahora, esa parte cervical también recibe otros nombres. Recibe el nombre de cuello, y si hablamos histopatológicamente de los tejidos, decimos que es el límite amelo-cementario. Amelo porque está terminando el esmalte y cementario porque está empezando el cemento. Entonces, a esta terminación cervical también le llamamos límite amelo-cementario, o también recibe el nombre de cuello. Y nuestras preparaciones deben terminar a este nivel. Hasta aquí termina nuestra preparación. Hasta el cuello, hasta la terminación cervical, hasta el límite amelo-cementario. Entonces, terminación cervical es fundamental que esté bien preparada, bien definida. Hasta dónde se extiende tu preparación, dónde termina tu preparación, es en cervical. Y esto ya está súper claro, porque en la práctica hemos visto exactamente lo primero que les dije,
Y les mostré, les dije, esta es la terminación cervical, es donde termina tu preparación, tiene que ser nítida y clara, y por eso en el quinto desgaste, que es donde realizamos los retoques, siempre retocamos la terminación cervical, porque, como les dije, es la parte crítica de una preparación. Y aquí otro elemento dentro de la parte crítica de la preparación es justamente cuando hablamos sobre la extensión o límites que tiene la terminación cervical. Nosotros hemos dicho que si hacemos referencia a esto patológicamente, esta línea donde termina el esmalte y empieza el cemento nos va a dar justamente lo que son las dos extensiones o los dos límites que que va a terminar tu corona. Es así, por ejemplo, es tan importante porque nosotros decimos hacia el norte Bolivia limita con el Brasil. Eso es un límite, es una extensión. Igual en nuestras preparaciones hay extensión. Hasta dónde nos podemos extender en la preparación. Y por lo tanto existen dos extensiones llamadas barnier límite. Aquí encontramos al límite o la extensión supragingival. Se llama supragingival, miren, a la terminación, a la extensión supragingival se la puede ver, porque está por debajo de la encía. Entonces queda claramente visible cuando tú vas a terminar en esmalte. Entonces es una terminación cervical que solo va hasta el esmalte, por eso es que queda visible a tu vista. Entonces es una extensión supragingival. Y tenemos la otra extensión o límite subgingival, que está ¿qué quiere decir? Por dentro de la encía. Entonces tenemos dos límites, o supragingival, tú puedes terminar tu preparación supragingivalmente o puedes terminar tu preparación subgingivalmente. Eso quiere decir que estás ya no estás en esmalte, estás en cemento. Y cuando tu preparación termina en cemento es subgingival. Cuando termina en esmalte es supragingival. Y cuando tú vas a tallar la extensión subgingival, entras un poco por dentro de la encía. Y obviamente la encía con la fresa muchas veces va a producir un sangrado. Y estamos lesionando los tejidos blandos periodontales. Por eso también es crítica, porque la preparación de la extensión subgingival, que es la que vamos a utilizar, ¿por qué vamos a utilizar la extensión subgingival? Porque es la que te da la estética natural. Porque cuando tú tallas subgingivalmente y estás entrando, como están viendo aquí, debajo de la encía, el momento en que entra la corona pasa desapercibida tu corona. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál de las dos extensiones son mejores? ¿La supragingival o la subgingival? Siempre es mejor la supragingival. ¿Por qué? Porque no vas a tocar encía al preparar. Pero esta extensión no es estética. Por lo tanto, no nos queda más que tallar subgingivalmente dentro de la encía lo más cuidadosamente posible, tratando de no lesionar estos tejidos blandos que rodean al riñón. Entonces, para no dañar a estos tejidos blandos, y principalmente está la encía, ¿verdad? La papila interdentaria, está la cresta ósea, ¿no? Como podemos ver aquí, está la papila, está la cresta ósea, y tenemos una encía movible, ¿no? Una encía que no está adherida. Y justamente, vean esta otra diapositiva, donde podemos ver un espacio, porque no está adherida.
estamos en encía libre, como podríamos decir. Y esa encía donde no está adherida a la pieza dentaria, pues ese espacio es el surco gingival. Yo voy a hablar mucho más de la extensión subgingival porque es la que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que lograr trabajos altamente estéticos, porque hemos dicho que estética es una palabra clave en nuestra vida como profesional. Si uno no hace un trabajo estético, pues nunca va a tener paciente. Por lo tanto, nuestras preparaciones nuestras terminaciones cervicales tienen que tener extensiones subgingivales dentro del encía, talladas con cuidado, con mucha delicadeza, para tratar de no dañar mucho el tejido que está bordeando al niño. Y nosotros, ese espacio, entramos con la fresa, pues debemos entrar y permanecer dentro de este surco gingival, que en prótesis fija se lo conoce como el espacio biológico gingival. Espacio, porque este surco está creando un espacio. Y biológico porque tiene vida. Y obviamente estamos hablando del encía. Cuando tú vas a entrar para preparar una extensión subgingival, no puedes entrar, la teoría nos dice, máximo 1 milímetro. Lo ideal es entrar debajo de la encía desde 0,5 máximo 1 milímetro. ¿Para qué? Para que tú estés siempre dentro del surco gingival, o sea, estés dentro de este espacio biológico gingival. Si estás dentro de este espacio biológico gingival, pues nunca vas a tener las iatrogenias que vemos cuando hacemos el cambio de corona. Las coronas están inflamadas, edematosas, hipertrofiadas, sangrantes. ¿Por qué? Porque no se respetó este espacio biológico gingival. Un espacio biológico gingival, miren, aquí tenemos el surco gingival. Después del surco y este espacio que va a formar, va a entrar el epitelio de unión y tenemos el tejido conectivo supraalveolar, que está encima del hueso. Y si tú entras mucho más allá, sin respetar este espacio biológico, que es de 0,5 máximo a 1, puedes desprender el epitelio de unión. Por lo tanto, las encías van a sangrar, van a hipertrofiarse, se van a inflamar y todos esos procesos que ustedes van a ver que experimenta el tejido gingival cuando no se respetó este espacio biológico que es tan importante. Y si aún entras mucho más adentro, con mayor profundidad, pues vas a llegar a este otro elemento que es el hueso, donde está la cresta ósea de la papila, y al sentir agresión esta cresta ósea, ¿qué pasa? Se empieza a reabsorber la cresta y en vez de tener esa forma triangular de pirámide, se vuelve plana. O sea que tu estética, 0 puntos, ¿no? Porque no va a tener ese contorno gingival a modo de una pirámide invertida, que es lo que aquí pueden ver, ¿verdad? A forma de una, cada pieza tiene esa forma triangular, pero eso es cuando la cresta ósea de la papila también está íntegra. Y si no está íntegra y se reabsorbe, pues empieza a aplanarse y esto se vuelve recto. Y realmente queda bien fea porque no mantiene esa forma anatómica tan especial que tiene la forma de esa pirámide invertida a nivel de cada pieza dental. Entonces, es tan importante que tu extensión de tu terminación cervical sea subgingival, respetando este espacio biológico. Y muchas veces con ayuda, como pueden ver, de esta de periodoncia, para medir la profundidad del surco gingival, utilizamos nosotros y vamos metiendo en la pieza dentaria y vamos midiendo, vamos penetrando por debajo
entre el diente y la encía y vamos midiendo el espacio periodontal. Y obviamente el espacio periodontal, como pueden ver en esta otra diapositiva, puede variar. No es lo mismo este espacio biológico en una persona joven y en un adulto. Y hay que tomar en cuenta, porque tú vas a trabajar tu extensión subgingivalmente y va a variar si es joven o es adulto. Pero definitivamente con una sonda periodontal tú puedes determinar más exactamente y decir, bueno, este paciente tiene 2, 3 milímetros, tiene ese espacio. Lo ideal sería medir para determinar hasta cuánto puedes entrar por debajo. Pero la teoría, y sabemos que casi estos espacios, lo ideal es de 0,5. Puedes extenderte máximo a 1 milímetro, ¿no? Porque tienes que recordar que hay otros tejidos que se van a ver afectados si tú entras más allá de este espacio biológico. Una persona joven, aquí está la referencia, como pueden ver, este surco gingival en una persona joven es de 0,8, puede ser hasta 0,8. Por eso es que la teoría dice lo ideal es 0,5, máximo 1. Doctora, disculpe, ¿Sí? me parece que no está presentando la pantalla, no me sale a mí. No sé si será a mí nomás. Chicos, ¿a ustedes les sale? Sí, doctora, está saliendo en la pantalla. Sí, Yo puedo doctora. ver. Debe ser tu computadora, Mario, creo que es, ¿no? El resto les sale, ¿verdad? ¿Alguien más no le sale? Debe ser su computadora, doctora, porque sí está presentando. Ya. Revisa tu computadora entonces. ¿Está bien, doctora? Ok. Bueno, entonces, miren cómo va a variar en una persona joven de un adulto. Este surco en una persona joven va hasta 0,8, pero como entramos 0,5, no tenemos problema. En cambio, en una persona adulta tú puedes entrar un poco más, porque este surco va a ser de 1,7. El epitelio de unión, la siguiente capa, pues en una persona joven tiene 1,3 y en un adulto es de 0,7 el epitelio. Y el tejido conectivo va a mantenerse igual tanto en el adulto como en una persona joven. Pero en definitiva, 0,5 y resuelves tu problema. Máximo 1 milímetro, ¿no? Y no tenemos ningún problema, estamos dentro de este espacio biológico gingival y podemos dar una buena estética y obviamente la encía no va a tener no vamos a causar ninguna iatrogenia, tanto a la encía como a hueso, siempre respetando que tu terminación cervical tenga una extensión subgingival de 0,5 hasta máximo 1 milímetro. Si puedes utilizar tu sonda periodontal, medir, entonces, pero no es aconsejable entrar muy adentro, ¿no? Porque obviamente tenemos a la encía, que es un tejido vivo sensible y que debemos mantener salud bucal y periodontal, ¿no? Como uno de los requisitos que dice que tenemos que tener para lograr el éxito periodontal. Entonces, con que entremos 0, 5, 1, suficiente. No es necesario ingresar más allá porque tenemos otra clase de tejidos que pueden verse afectados cuando entramos y damos una extensión subgingival. Entonces, vamos a trabajar con extensiones subgingivales. Ya sabemos que es terminación cervical y esta terminación la vamos a terminar en el cemento, va a estar dentro de la encía, pero vamos a respetar este espacio biológico para no causar ninguna iatrogenia en los tejidos blandos. Y ahora sí, dice, cuando se invade este espacio biológico, miren, si podemos invadir este espacio biológico
no solamente al tallar, sino haciendo otras cosas también. Y de ahí que yo les saco esta diapositiva donde dice cuándo se puede invadir este espacio biológico, para que ustedes tengan cuidado cuando, porque este espacio biológico no respetas este espacio biológico, entonces salud periodontal, chao. Y realmente satisfacción del paciente peor. Imagínense una encía sangrante, edematosa, hipertrofiada, dolorosa, o sea, imposible, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y cuando podemos ingresar durante el tallado, al hacer la extensión subgingival. Cuando vas a hacer retracción gingival, que vamos a ver qué es retracción gingival, ¿verdad? Durante la impresión dental, si tú ejerces una presión exagerada, muy fuerte, tú también puedes invadir este espacio biológico. Pues tengan cuidado cuando tomen impresión. Cuando cementan también, ¿no? El cemento puede fluir y entrar muy, muy adentro. Por eso todas las presiones son moderadas, las que tenemos que hacer. Y también otra causa que puede haber es cuando hay restauraciones sobreextendidas, más grandes, que pasan el límite, que pasan la terminación. Ha sido una restauración extendida, sobreextendida. Tenía que terminar en la parte cervical y se ha pasado, se ha sobreextendido, a eso se refiere. Y por lo tanto, esta sobreextensión que vas a hacer puede invadir este espacio biológico. Ahora sí, vamos a hablar sobre la otra cosa importante, que son tipos de terminación cervical. Formas. ¿Qué forma va a tener la parte cervical que tú vas a tallar? A eso se conoce con el nombre de tipos de terminación cervical. Y nosotros tenemos 5 tipos de terminación básicos. Y a partir de estas 5 terminaciones cervicales básicas, han sacado autores cambiando cosas que al ser preclínico, yo quiero que te centres específicamente en los 5 tipos de terminación cervical, que son los 5 tipos que han nacido primero, y a partir de este han sacado otros y otros y otros y otros, ¿no? Ya tú, cuando avances un poco más, llegues al posgrado, pues vas a ampliar tus conocimientos. Por el momento, centrémonos en las básicas, que son hombro, este es hombro biselado, chanfro suave o llama otra chanfro profundo, y tenemos la línea cero anatómica o llamada filo de cuchillo. Entonces, estos son los 5 tipos de terminación cervical básicos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se dice que tú has tallado un hombro? ¿Se acuerdan que les decía yo quién talla la terminación cervical? La punta de la fresa, ¿verdad? Y tú solo tienes 2 opciones. O usas punta redonda o usas una punta plana. Cuando usas punta redonda, como nosotros tallamos con la troncocónica de punta redonda, tú vas a hacer chanfros. Y con los chanfros puedes hacer cualquier tipo de corona. Porcelana, metal porcelana, jacket, dinero, todas. Por eso es que ustedes han aprendido y van a trabajar con la troncocónica de punta redonda. Cuando ya aprendan un poco más y se den cuenta realmente, van a poder hacer variaciones de los tipos de terminaciones cervicales, pero los chanfros que sirven para todo. ¿Qué dice la teoría? Cuando usas punta redonda haces chanfro. Cuando usas punta plana vas a hacer hombros. ¿Ya? Esa es la diferencia. Hombros o chanfros. No se hace más. ¿Y qué dice la teoría?
Esto en negro, que ustedes están viendo, se van a fijar la parte que está en negro. En amarillo sería la pieza dentaria y obviamente esta sería la encía y aquí sería la corona protésica. Este es el muñón con amarillo, ¿ya? La teoría dice, nosotros tallamos todas las caras, ¿no? Dice que entre las caras axiales, mesial, distal, vestibular, todas son axiales. Y la pared cervical que se forma, porque termina en cervical, se forma un segmento de 90 grados, plano. 90 grados. ¿Verdad? Si has tallado y has formado un ángulo de 90 grados, has hecho un hombro puro. Cuando tú tallas lo mismo que entre las paredes axiales que tallas y la cervical que queda, se forma un ángulo de 45 grados y el resto lleva un bisel, se llama hombro biselado. ¿Están viendo? El hombro es completamente recto. El bisel, hacer un hombro biselado es lo mismo. Simplemente que en vez de que esto sea recto, tú lo biselas, como están viendo en esta figura. Entonces es imposible confundirnos también los tipos de terminación cervical, ¿verdad? Plano completo, hombro. Lleva bisel, ya son hombros biselados. Y los chanfros, dice la teoría, que entre las paredes axiales que tallamos y la pared cervical que se forma un segmento circular, ¿verdad? Aquí está el círculo. Si yo continúo aquí, formo un círculo. Se llama profundo cuando este círculo es de mayor diámetro. Y a eso se llama chanfro profundo. Y si este círculo es más delgado, se llama chanfro suave o llamado chanfro recto, para diferenciar. Pero tú puedes decir chanfro profundo, chanfro suave. Listo. Mire, hemos tallado la Wiener. Y en la Wiener, ¿qué decimos? ¿Cuál es su característica de la Wiener? Que en vestibular lleva doble desgaste porque es para el metal más para la parte estética. O sea, has desgastado 2 veces. Entonces, ¿cuál sería el tipo de terminación cervical en vestibular de la Wiener? Chanfro profundo. Y en el resto de la superficie que queda, mesial, distal y las otras superficies, ¿qué has hecho? Un chanfro suave. Entonces, profundo es cuando desgastas más cantidad de tejido. 1, 2. Metal, parte estética, chanfro profundo. En el resto va metal, entonces chanfro suave. Por eso se usa la misma fresa, solo que en vestibular doble desgaste, con la troncocónica punta redonda, como hemos hecho, pero se ha desgastado mayor cantidad de tejido. Entonces, en vestibular yo le he dado un chanfro profundo y en el resto le he dado un chanfro suave. Y es lo mismo. Por eso que la teoría de ambas dice que entre las paredes axiales que tallas y la pared cervical que queda, se forma un segmento circular de mayor o de menor diámetro. Y esta terminación, como se pueden dar cuenta, nos sirve para hacer absolutamente todas las coronas. Voy a hacer una corona metálica. Ejemplo, metal 051. ¿Qué terminación cervical va a tener? Suave, ¿verdad? No necesito profundizar. Si yo voy a hacer una porcelana pura, grosor 2 milímetros, será como el vestibular de la Wiener, doble desgaste. Uno es una fresa, 1 milímetro. 2 fresas, 2 milímetros. ¿Cuánto necesitas para la porcelana? 2 milímetros. La preparación es exactamente igual.
¿Quieres hacerme porcelana pura? 2 milímetros. Metal porcelana, 1.5, una fresa y media. El desgaste exactamente igual. Por eso es que yo no enseño una por una, porque todas son iguales. Lo único que tú tienes que hacer es cumplir estos 7 requisitos fundamentales y la preparación es idéntica para todos. Quiero hacer porcelana, pues desgasto doble cantidad, listo. La misma preparación, las mismas características, los mismos principios, todo es igual. Solo que si voy a utilizar chanfle y voy a hacer porcelana, pues mi tipo de terminación va a ser chanfle profundo, porque es 2 milímetros. Si voy a hacer acrílico y voy a utilizar plástico 1 milímetro, pues solo necesito un desgaste y va a ser entonces chanfle suave. Entonces sencillísimo. Y el último tipo de terminación cervical es el filo de cuchillo o llamada línea cero anatómica. Esta terminación cervical es una terminación cervical que está totalmente contraindicada hacerla en cualquier tipo de corona, porque no tiene un límite cervical claro, no se forma, sino que sigue en solución de continuidad la corona y la raíz. ¿Por qué está totalmente contraindicada? Porque cuando el protecista te haga la corona, al encontrar un límite, algo que lo detenga, el protecista puede entrar más dentro de ese espacio biológico y obviamente va a fracasar tu corona. Por eso está contraindicada este tipo de terminación cervical. No debemos utilizar nunca terminaciones cervicales en filo de cuchillo. Por eso se llama también línea cero, cero sin límite quiere decir. Y aquí la gran importancia de saber tallar, darle un tipo de terminación cervical. No solo porque cada corona tiene, en todos los estudios que se ha hecho, en todas las investigaciones, se ha determinado qué es mejor, qué resultado, qué tipo de terminación cervical dan mejores resultados para las coronas. Y de aquí, obviamente, como pueden ver, hombro 90 grados es especialmente para coronas de porcelana pura y también para coronas con la piel. Cuando tú utilizas un hombro biselado, es ideal para la corona metal porcelana. Miren, hombro, lo mismo. Un hombro inclinado también te sirve para la metal porcelana. Filo de cuchillo, aquí por ejemplo, este filo de cuchillo está contraindicado. Pero en algunos casos excepcionales se puede utilizar en la metálica según algunos autores, pero otros dicen totalmente contraindicado para cualquier tipo de corona. Pero ¿por qué la mantenemos al filo de cuchillo? Porque hay ciertas circunstancias en las que nos obliga a hacer filo de cuchillo. ¿Cuáles son estos casos en los que tú vas a hacer le vas a dar una terminación de este tipo cuando haya siempre grandes problemas periodontales? Ahí sí puedes hacer uso del filo de cuchillo. Cuando el diente son dientes triangulares, en niños, terminación filo de cuchillo. Cuando la pulpa es grande y al preparar podrías tocar la pulpa dental para evitar entonces que tú puedas hacer un daño a la pulpa. En niños, por ejemplo, ¿cómo son sus pulpas periodontales? Grandes. Entonces, en esas circunstancias, te es permitido dar un tipo de terminación en filo de cuchillo. Dientes triangulares
dientes con problemas periodontales, en dientes en niños, en dientes que tengan pulpas amplias. Son los casos donde tú vas a utilizar filo de cuchillo. Y los chamfer suave, miren aquí un chamfer biselado. Por eso les decía, hay 5 tipos de terminación básicos. Y de estos han hecho una variación. Por ejemplo, hombro es que termina en 90 grados. Y otros autores han dicho que tal le damos 5, 45, 30, 15, y de ahí han salido un montón de tipos de terminación cervical, pero por el momento, para que tú tus conceptos vayas focalizándolos, luego puedas permitir ver, ¿no? Comprendas bien, puedes ya hacer el uso de estos otros tipos de líneas de terminación en las restauraciones, que dice como aquí se realizan de acuerdo al material restaurado, que es mejor. Miren aquí filo de cuchillo, el hombro, el chanfer, puede haber chanfer biselado, o sea, esta puntita lo biselas, sigue redondo, hombro inclinado, hombro biselado, son de las mismas terminaciones básicas, han sacado otras nuevas, pero nosotros nos vamos a centrar en estos 5 que son los básicos y fundamentales, porque como decía aquí, cada tipo de corona, las líneas de terminación para cada tipo de corona, pues tiene una adecuada terminación cervical. Y aquí te dice, siempre que hagas porcelana pura, haz hombro, porque dura más. Si haces metal porcelana, lo ideal es hombro biselado. Si vas a usar filo de cuchillo, solo en esos casos excepcionales. Alguna vez puede entrar la metal, pero también es contraindicado. Y los chanfers, pues profundo y suave, depende del material que vas a utilizar. ¿Para qué sirve tallar terminación cervical? Voy a retroceder acá. ¿Ya? Voy a darles un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia que es darle un tipo de terminación cervical y cuál es su función, para qué nos sirve, por qué es tan importante. ¿Y por qué justamente el filo de cuchillo decía, oye, el filo de cuchillo está contraindicado? Porque no hay un límite, no se forma terminación cervical. Entonces, cuando el protesista hace tu corona, puede ingresar más adentro de ese espacio biológico, producir todas las diatrofías. En cambio, cuando tú tallas y le das un tipo de terminación cervical, como esta de 90 grados, tú le estás dando un límite protésico de preparación. Viene tu corona y ¡puf! Se tranca aquí. No puede avanzar más. ¿Por qué? Porque está este segmento en la parte cervical que le da un límite protésico de la preparación. Aquí viene el ejemplo. Imagínense una pared. En el medio de la pared un espacio que correspondería para una ventana. Yo vengo con un vidrio, que sería la corona protésica. Entro, entro, llego hasta el agujero donde va a ser la ventana, y si no hay algo que me detenga, yo voy a poder entrar hasta que choque algo, ¿verdad? Ese es el filo de cuchillo. Entra. ¿Hasta dónde? 0, infinito. Pero también el protesista sabe del espacio biológico, sabe lo que tú sabes. Por eso él también respeta y dice, no, máximo entraré a 1. Pero a otros que no son cuidadosos, no me importa, no es mi responsabilidad, no se ve,
en la impresión la terminación cervical, no ha preparado bien, pues agarra y desgaste y socava en el modelo haciendo una terminación cervical. ¿Existe? No sé. Esa es la respuesta, ¿verdad? Y el protecista socava en el modelo y dice, más o menos 0,5 le desgasta. ¿Para qué? Porque él sabe. Pero lo correcto es que tú talles bien, tomes una buena impresión, se vea la terminación cervical, cosa que cuando haga la corona pueda sellar herméticamente para que no fluya, para que no entre bacterias, para que no se retengan restos de comida, para que no se produzca una caries, porque se quedan restos de encía y todo el proceso que es una secuencia si quedan restos de alimentos en la cavidad oral. Entonces, por eso es tan importante que tú des un tipo de terminación cervical, porque estás formando este límite. Entonces, a diferencia de que si en esa pared, en ese espacio que es para la ventana, yo agarro y le coloco un marco de madera alrededor, vengo con mi vidrio, voy, choco, donde el marco y me dice, hasta aquí usted puede entrar, no puede entrar más, como esto. No puedo entrar más, no me permite. ¿Por qué? Porque hay un límite protésico de la preparación. Y al tener este límite protésico de preparación, tú le estás diciendo al protesista, hasta aquí usted puede entrar. Y tú hasta allá de dónde? En el espacio biológico. Por lo tanto, tu encía se va a mantener saludable. Y de aquí que dice, ¿para qué sirve tallar terminación cervical? Pues sirve para darle un límite protésico a la preparación. 2, para no causar iatrogenia ni daños gingivales. Y 3, cada corona tiene un tipo de terminación cervical específico. Entonces, por eso es importante. Es importante porque tiene que sellar bien el protesista, produciéndose un cierre tan hermético que no permite el ingreso de nada dentro de la corona. Ni saliva, ni fluidos, ni comida, ni nada. Entonces vas a dar un límite protésico de preparación, límite protésico que tiene que cerrar herméticamente. Pues vean qué importante es la terminación cervical, porque justamente es la parte que queda abierta de la corona. Entonces es la parte por donde se produce la mayor cantidad de fracasos protésicos. Entonces, a tallar bien la terminación cervical, a darle un buen límite y utilizar la fresa adecuada con el grosor para poder realizar una buena terminación cervical, que es básica y fundamental para tu preparación y para el éxito en los prótesis. Aquí les muestro, ¿no? No nos podemos confundir, es imposible confundirse un filo. Vean las figuras en él. Es imposible confundir las terminaciones cervicales. Son nítidas, son claras. No hay cómo confundir. ¿Y quién va a preparar la terminación cervical? La punta de la fresa. Redonda o plana. Hombros y chapas. Y miren aquí, cuando ya hablamos de la corona protésica, se nos puede producir a nivel de los margen de acabado o margen cervical, que también le dan esos nombres. Se nos puede producir dos situaciones, o formarse un escalón positivo, que es esta, y un escalón negativo, que es este. Escalón positivo, miren, la corona sobrepasa la terminación. Estos márgenes del borde protésico, este margen, como lo digo, debe crear un cierre hermético para evitar la penetración de las bacterias, impide la disolución del cemento, restituye el perfil de emergencia. Este perfil de emergencia
es un conjunto de curvas naturales porque converge hacia el cervical, ¿no? Son curvas naturales de la corona anatómica que a veces son más prominentes en comparación